Poeta, novelista, cuentista, también ensayista, periodista, docente, traductora. Son muchas las facetas de Cristina Peri Rossi, una escritora que es de las más importantes de habla hispana y que en 2021 ganó el Premio Cervantes, el más notorio de la lengua castellana. En minutos tendremos la suerte aquí en TV Ciudad de ver y escuchar la ceremonia de premiación de este justamente Premio Cervantes a esta artista uruguaya que hace décadas vive en Barcelona con una intensa y profusa carrera y que meses antes, en septiembre de 2021, apenas unos meses antes de ganar este Premio Cervantes, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo. La invitación queda hecha. El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, ha decidido conceder este galardón a la escritora Cristina Peri Rossi. Nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo, en una familia de inmigrantes italianos, de padre obrero textil y madre maestra, quien tuvo gran influencia en su amor por la lectura. Vivió en diferentes barrios de Montevideo, entre ellos Reducto en su infancia, y de muy pequeña unos meses en la casa de sus tíos, en la estación de trenes de Casupá, departamento de Florida, experiencia que recuerda en su obra La Insumisa. En 1959 terminó el bachillerato y al año siguiente ingresó al Instituto de Profesores Artigas. A inicios de la década de 1960 comenzó su militancia política, años después adhirió como independiente al Frente Amplio. En 1963 publicó su primer libro, Viviendo, que incluye 3 cuentos protagonizados por mujeres. En 1967 empezó la actividad periodística en diferentes medios que siguió desarrollando a lo largo de su vida en El País de Madrid, El Mundo, La Vanguardia, Marcha y El Popular, entre otros. En el año 1968 su carrera literaria tuvo un mayor impulso al recibir una mención en el concurso de poesía del Popular y el premio de los jóvenes de Arca por el volumen de cuentos Los Museos Abandonados, otorgado por un jurado integrado por Eduardo Galeano, Jorge Onetti, Jorge Ruffinelli. En 1971 publicó su primer libro de poemas, Evohé, que generó cierto escándalo en la sociedad de la época, atravesada por un clima de agitación política y represión pregolpe de Estado. El 4 de octubre de 1972, ya amenazada de muerte, partió en el transatlántico Giulio Cesare con destino a Génova. Pero Barcelona fue el lugar donde se instaló y en el que vive hasta el presente, salvo un periodo entre 1974 y 1975, en que luego que la dictadura uruguaya no le renovó el pasaporte y la policía de extranjería franquista la persiguiera, se trasladó a París, donde su amigo Julio Cortázar colaboró en su estadía. En Europa continuó publicando diferentes textos y obteniendo premios. De 1984 es su novela La nave de los locos, considerada en ese momento la más importante del post-boom latinoamericano. Con el retorno de la democracia recuperó la nacionalidad uruguaya y regresó por primera vez a Montevideo, donde participó del acto por el Día de los Trabajadores de 1985. En 2008, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la distinguió como la escritora en lengua castellana que más contribuyó a la lucha por... El 6 de septiembre de 2021, en el marco del lanzamiento del Mes de la Diversidad, la Intendencia de Montevideo la nombró Ciudadana Ilustre. Ella envió un video de agradecimiento en el cual se refirió al amor por la ciudad y al exilio. La palabra Montevideo es una llave que abre las puertas de mi corazón. El 10 de noviembre de 2021 fue distinguida con el Premio Cervantes, el máximo galardón literario en lengua castellana. Sus novelas y libros de poesía han sido traducidas a diferentes idiomas, entre ellos inglés, chino, portugués, francés e italiano.
Bienvenidos a esta transmisión especial de TV Ciudad por el Premio Cervantes 2021. Mi nombre es Eduardo Delgado y tengo la suerte de estar acompañados por Gabriela Sosa, licenciada en Letras, investigadora de la ANI y también docente de teoría literaria. Casi me equivoco, Gabriela, perdón. Gracias. También Margarita Muñiz, profesora, psicoanalista y autora de Los Puentes Invisibles y Señor Cuervo. Y aquí a mi lado, Lucía Germano, larga trayectoria en diferentes proyectos desarrollados por ella para promover la literatura uruguaya, bueno, editora de la propia Cartonera y una de las autoras de Narrativa Nativa. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Sí. Y empiezo con Lucía. Lucía, tener un poco de contexto de lo que implica este premio, de quienes los han ganado. Bueno, el premio Cervantes, como popularmente se le dice, tiene ya 43 ediciones, de los cuales 3 son uruguayos. Es un motivo de gran celebración. El primero fue Juan Carlos Sonetti en 1980, a la que le siguió después Ida Vitale en 2019. 38 años, ¿no? Nada menos, para un segundo premio uruguayo. Sí, para un segundo premio uruguayo. Y luego, por fin, Cristina Peri Rossi, con un merecidísimo reconocimiento. Es considerado el mayor galardón en lengua castellana, donde además también se le da una cifra económica al autor, que generalmente llega en un momento de la vejez, cuando está consagrado, y que también no es algo menor. Lo entregan los Reyes de España. Lo que hay que decir también es que más de la mitad de los premios han sido siempre ganados por españoles. ¿Y qué otras nacionalidades lo han ganado? Bueno, México es de los que más tiene. México tiene 6, Argentina tiene 4, y bueno, después un montón de nacionalidades latinoamericanas, ¿no? Bien. Y Gabriela, contanos un poquito también tus primeras impresiones sobre este premio a Peri Rossi. Bueno, como decía Lucía, es un premio muy, muy importante. Yo creo que el hecho de pensar que en esa ya larga trayectoria del premio Cervantes, solamente 6 mujeres lo hayan ganado, y ella sea la 6ª y la 2ª uruguaya, es un aspecto a destacar sin duda. Y en realidad me parecía importante también iniciar esta conversación sobre el premio reparando en cuáles fueron los aspectos que el jurado, importantísimo. Que el jurado dio al momento de premiar a Cristina Peri Rossi, porque bueno, se habla de que hay temáticas en su obra que tienen que ver con una agenda de temas que interesan en la contemporaneidad, como tiene que ver, como es la condición de la mujer, la sexualidad. Ahora, en realidad, es el trabajo con la palabra lo que hace que Peri Rossi sea lo que es. Es decir, en realidad estamos hablando de una autora magistral por el cómo de esos temas y no por los temas en sí mismos. Y bueno, me parece que ese es un aspecto a destacar porque ella es una trabajadora de la palabra, en primer lugar. Así es. Y Margarita, no puedo soslayar al preguntarte sobre evaluaciones de premio, que vos tenés una relación, bueno, por la pandemia virtual con la propia autora, así que tengo que recurrir a estas 2 aristas. Primero, una valoración general del premio, pero también un poco cómo lo valora ella en tu contacto que has tenido. Sí, para Cristina es una gran alegría y al mismo tiempo una fuente de agobio y de aturdimiento. Porque también hay que decir que el asedio a partir de la noticia, todos queriendo hablar con Cristina, todos llamando o queriendo concertar un encuentro. Entonces es esa cuestión doble de la alegría, del reconocimiento como todos, pero también es ese otro costado de aturdimiento. El Cervantes, como digo yo, me la robó un poco porque la comunicación con ella, que sabemos es una mujer de 80 años, con una cultura exquisita, traducida, como decía Gabriela, una trabajadora de la palabra, interrumpió un poco esa comunicación que era varias veces por semana, pero la mantenemos. Y en el día de ayer yo le dije, Cristina, ¿querés decirme algo para que pueda compartir especialmente, que vamos a estar reunidos en tu nombre, porque esta es nuestra celebración nacional de esta premiación y de lo que representa Cristina también en sus momentos de pretendido olvido de su persona y de su creación. Entonces me mandó un WhatsApp, porque esta señora escribe rápidamente en WhatsApp, y entonces manda lo que yo entiendo es un presente, un regalo, me parece, para todos
los que estamos de este lado y del otro. Y dice así: la vida es un cuento sin sentido, lleno de furor y de ruido narrado por un idiota, Shakespeare. Quizás si esto hubiera sido lo único que nos hubieran enseñado desde el principio y dogmáticamente como una religión, no habrían existido ni guerras, ni amores, ni desamores, ni elocuencia, ni violaciones, ni rascacielos, y hubiéramos desaparecido ya como los dinosaurios extinguidos. Ni la habitación 424, por supuesto, del hospital, entre tubos, vías, el recuerdo de vos y de otras, de vos, y la lectura del periódico que me recuerda que la vida es un cuento sin sentido, lleno de furor y de ruido, narrado por un idiota. Y la idiota soy yo. Este es un poema inédito del libro Reflejos que se va a editar próximamente. Esto es lo que ella envió. Vaya regalo que nos dan la previa. Y me avisan los compañeros que en el Paraninfo de Alcalá de Henares, de la Universidad de Alcalá de Henares, comenzó la ceremonia. Vamos a recordar, solo un segundito antes de ir, que en representación de Cristina Peri Rossi recibirá el premio la actriz argentina Cecilia Roth. Así que vamos ya a la transmisión. Reconocimiento de las letras hispánicas. Como ella hoy no nos puede acompañar, quiero agradecer a Cecilia Roth que la represente, y yo no me atreví a subir a la tribuna sin una novela autobiográfica de nuestra galardonada, que se titula, y bien intencionadamente, La insumisa. Quiero empezar recuperando las palabras del jurado de esta 46ª edición, que cito: la literatura de Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad. El jurado reconoció además en la trayectoria de la escritora uruguaya española, y cito, una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1941 en el seno de una familia de emigrantes genoveses. Aquella niña, amante de los animales, rebelde y rara, sigue viva en la voz literaria de la escritora adulta, como ella misma reconoce en el texto del que les hablaba, La insumisa. Una insumisión que nace movida por el deseo, primero de amar, luego de saber y de hacer, para confluir en el de nombrar, esto es, la escritura. La insumisión surge también como resistencia a un poder mudo y castrador. A cada paso, recuerda la escritora, me topaba con la autoridad, y era una autoridad que no necesitaba dar explicaciones. Aprendí que la autoridad se basta a sí misma, no necesita consenso, y quienes la poníamos en duda éramos rebeldes. Queríamos saber. Queríamos entender, necesitábamos explicaciones para aceptar la autoridad, escribe Cristina en La insumisa. Siendo niña, devora la biblioteca de su tío Tito, soltero y gran lector, que Peri Rossi describió como un modesto funcionario público que vestía a la inglesa, leía a Marx y a Jung, amaba la música clásica, las carreras de caballos y la ruleta. Esta avidez lectora le lleva a presentarse a sí misma como aquel hidalgo de un lugar de La Mancha que enloqueció leyendo. Con 7 años toma la decisión de ser escritora, con la oposición de su tío, quien tras un breve repaso a las escritoras presentes en su biblioteca, muy pocas, porque se trataba tan solo de 3 mujeres, Safo, Woolf y Storni, concluye, aprende la lección, las mujeres no escriben, y cuando escriben se suicidan. Esa lección no la aprende. Rebelde, Peri Rossi escribe. Estudia biología, pero se licencia en literatura comparada y escribe. Colabora con el Seminario Político y Cultural Marcha, donde la apodan cariñosamente la Benjamina, y escribe. En 1963 publica su ópera prima, la colección de relatos Viviendo.
a la que siguen las novelas El libro de mis primos e Indicios pánicos, en 1968 y 1969 respectivamente, y 2 años más tarde el poemario Evohé. En él inaugura el canto al erotismo y a la voluptuosidad de y para las mujeres, un tema revolucionario que se ha mantenido incesante en la producción poética de la autora, acompañado a menudo del distanciamiento irónico que la caracteriza. Cuando en 1971 se impuso otro distanciamiento, el exilio por motivos políticos, Cristina Peri Rossi se había iniciado ya en los géneros que seguirá cultivando durante más de 50 años, sin abandonar nunca la escritura, convertida en lo único imprescindible, su casa. En Estrategias del deseo, libro por el que obtuvo el primer premio Don Quijote de la Mancha, otorgado por la Asociación de Escritores de España, lo explicaba así: mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos, donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Huyó de su Montevideo natal en un barco llamado Giulio Cesare y lo hizo con poco equipaje, la ropa que llevaba puesta, una maleta con documentos, un manuscrito mecanografiado en páginas celestes, amarillas y verdes y un pliego de hojas en blanco, como promesa de no enmudecer. Atrás quedaron la ciudad, sus calles y los cafés, donde conversaba con Juan Carlos Onetti, quien también recibió el Premio Cervantes en 1980, los seres queridos, la biblioteca, las clases en la Cátedra de Literatura Comparada de la Universidad de Montevideo y un perro llamado Jack, en honor a Jack London. Llegó a Barcelona el 20 de octubre de 1972, donde siguió escribiendo. Los artículos publicados en la revista Triunfo la llevaron a un segundo exilio en 1973, perseguida por la dictadura franquista. Refugiada en París, conoció a Julio Cortázar, que se convertiría en uno de sus amigos más queridos. Con el tiempo, Cristina Peri Rossi se ha mudado en más de 25 ocasiones. Durante una prolongada estancia en Berlín, se obstinó en plantar una tomatera, que para asombro del vecindario y contra todo pronóstico, sobrevivió, creció y a pesar de las heladas y las nieves, como ella, sobrevivió. A ese reiterado vivir en tránsito le debemos tal vez el regalo de haber traducido obras tan complejas como las de Clarice Lispector o Monique Wittig, entre otras. En Peri Rossi las palabras son conjuros que crean las cosas, en complicidad con un lector o una lectora que lee, reflexiona, imagina y siente, o se enoja y se revela, correspondiendo con su propio deseo. La literatura abre un espacio clave para entender la vida y vivirla, para detener el instante y su belleza y denunciar la injusticia, como si fuera todavía aquella niña de Montevideo. Así lo explicaba la propia Peri Rossi al recibir en 2019 el premio José Donoso. La literatura es expresión y es comunicación, además de testimonio. No ha habido en su trayectoria ninguna concesión al mercado. Su literatura ha seguido un pulso propio y preservado intacta la autenticidad que imaginó esa niña de 7 años, desde la libertad que otorga la ingenuidad. Con este acto, que el gran Cronopio calificaría divertido de acto solenne, culminan los numerosos premios y reconocimientos de los que ha sido objeto su obra literaria, procedentes de un lado y otro del océano, porque en Peri Rossi se encuentran ambas orillas, y lo hacen en una lengua compartida desde la que hablará en clara incomodidad identitaria, exiliada, mujer, lesbiana. La literatura se alza frente al horror de lo existente y Cristina Peri Rossi, como dijo la también Premio Cervantes Elena Poniatowska, escribe corriendo riesgos sin tener red debajo. Por todo ello, con justicia y sobrado merecimiento, recibe hoy el Premio Cervantes. Muchas gracias. Palabras del ministro Miquel Iceta sobre Cristina Peri Rossi, una vida marcada por el exilio y las luchas reivindicativas. Sí, así es. Cristina Peri Rossi es esa escritora que, como decía el ministro, ha escrito sin red, ha escrito como esa mujer insumisa, arriesgada, rebelde siempre.
Doy lectura al acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021. En Madrid, a las 16 horas del miércoles, día 10 de noviembre de 2021, en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura y Deporte, se reúnen los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2021, convocado por orden ministerial 295 de 3 de marzo de 2021. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, quien recuerda que con este galardón se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de una escritora o escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que el premio no podrá ser dividido, declarado desierto ni tampoco concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden Ministerial 968 de 20 de septiembre de 2019, por la que se regula el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que se proceda a la elección de la presidenta o del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don José Manuel Sánchez Ron, en representación de la Real Academia Española. El presidente declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales. Asistentes de forma presencial: don José Manuel Sánchez Ron, en representación de la Real Academia Española. Don José Francisco Asís Montero Reguera, en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Don Ignacio Peiró Jiménez, a propuesta del Instituto Cervantes. Doña Laura Revuelta Sanjurjo, en representación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Doña Maya Zobko, en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas. Asisten de forma telemática doña Cristina Maya Gallego, en representación de la Academia Colombiana de la Lengua. Doña Ana Rosa Domenela Amadio, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Don Ciro Francisco Bianchi Ros, en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y actúa como secretaria con voz pero sin voto doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y como secretaria de actas con voz pero sin voto doña Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir en todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, una vez finalizada la deliberación, el jurado procede a realizar las votaciones, cuyos resultados se adjuntan a esta acta. Efectuadas sucesivas votaciones, el jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, por mayoría de votos, a doña Cristina Peri Rossi, por reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea, como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra, Puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y de las tragedias políticas del siglo XX. Esta propuesta se elevará al ministro de Cultura y Deporte a través de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta, tras lo cual, a las 17:30 horas, se levanta la sesión. Solicitamos ahora a la señora doña Cecilia Roz que se acerque para recibir el galardón en nombre de doña Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Pues es el momento de la entrega del Premio Cervantes, que recoge Cecilia Roth en nombre de Cristina Peri Rossi. Don Felipe le hace entrega de ese collar. No se lo pone en el cuello como debería ser normal, lo recoge en mano
y recibe el aplauso de los presentes. Un reconocimiento a esa obra de lucha contra las dictaduras, a favor del feminismo y por los derechos de los homosexuales. A continuación, Cecilia Roth va a tomar la palabra. No sube a la cátedra, Ana. Sí, así fue también cuando en 2012 Cristóbal Ugarte recogió el premio por... Ha regresado Cecilia Roth a recoger la medalla, que forma parte. Ha sido la anécdota. Sí. No ha recogido la medalla, regresada por ella. Forma parte de la... Decía yo que cultura. También en el caso del nieto de Nicanor Parra, ¿no?, que recogió también el premio en nombre de su abuelo. Cecilia Roth estaba nerviosa antes de comenzar la ceremonia, claro, ella una gran actriz. Tiene ahora la palabra la señora Cecilia Roth en representación de la señora Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Nací en Montevideo, Uruguay, en el año 1941, es decir, cuando desgraciadamente Europa estaba en plena guerra mundial. A la izquierda de mi casa vivía un viejo zapatero remendón, judío polaco, milagrosamente escapado de la masacre, y a la derecha un adusto músico alemán con un parche negro en un ojo. Cuando le pregunté a mi madre, maestra de escuela obligatoria, laica, gratuita y mixta, ¿por qué el judío y el alemán no se saludaban?, me respondió: en Europa se habrían matado. Mi padre, nacido en el campo, que había emigrado a la capital seducido por lo que el tango llama las luces del centro, me dijo algo muy sencillo: Europa no existe. ¿Has visto en el mapa algún lugar que se llame Europa? No había. Cuando pregunté por qué la llamaban Segunda Guerra Mundial, me explicaron que apenas 20 años antes había sucedido la primera. También en el barrio fui conociendo a muchos exiliados españoles, porque además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, en España había una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. El mundo parecía un lugar muy peligroso fuera de Montevideo. Pero la biblioteca de mi tío, funcionario público, culto, gran lector y ferozmente misógino, me permitió conocer que siempre había sido así, desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos o de los griegos y troyanos. Los motivos de las guerras parecían siempre los mismos: el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. 3 libros leídos muy tempranamente me conmocionaron: El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia.
Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se rebela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla. Renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje, del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Casandra, había advertido y denunciado su llegada, y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas y martirizadas. Un breve corte en la transmisión, ya intentamos retomar. Seguimos aquí, bueno, siguiendo atentamente esto. Estamos con tres personas, la verdad que son apasionadas.
Volvemos a la transmisión. Que exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. En la Eneida, vaticinando un futuro y unos peligros que pocos veían. Pero no concibo una literatura solemne. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas, sí, y además son dulces o crueles o amorosas o denigrantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, cantada por Jessye Norman, o Je suis malade, por Lara Fabián, o Algo contigo, por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes de poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso. Y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre. A medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias.
Presidente del Gobierno, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Ministro de Cultura y Deporte, Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, Alcalde de Alcalá, Directora General del Libro y Fomento de la Lectura. Saludo, por supuesto, a la premiada doña Cristina Peri Rossi, aquí representada en este acto por doña Cecilia Roth. Y saludo a las autoridades, académicos, embajadora del Uruguay, señoras y señores. Al comenzar estas palabras, quisiera transmitir, al igual que hice ayer, con todo nuestro afecto y nuestro cariño, de la reina y mío, a Cristina Peri Rossi, que no ha podido acompañarnos en este merecido tributo a su admirable trayectoria. Después de varios años de ausencia, nos reunimos de nuevo y felizmente en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá para cumplir con la tradición de homenajear la obra, en este caso de una escritora, cuya vocación abarca toda su vida, una figura que ha contribuido como pocas a ampliar y enriquecer el patrimonio literario en lengua española, sumándose así a otros autores uruguayos que la han precedido en este importante reconocimiento. Recordemos a la poeta Ida Vitale y el narrador Juan Carlos Onetti. Cristina Peri Rossi, nacida, como hemos escuchado, en 1941 en una ciudad de barcos y emigrantes, Montevideo, formaba parte en Uruguay de la que se conoció como generación de la crisis de los 60. A sus contemporáneos los definió como una generación romántica en su deseo de cambiar el mundo, hacer la revolución y luchar por la justicia. La vida y la obra de todos ellos estuvieron marcadas por la dictadura y el exilio, experiencia que ocupa alguno de sus libros de poesía, como Descripción de un naufragio y Estado de exilio, y que aparece también en los cuentos de Indicios pánicos y en La nave de los locos, novela coral sobre el destino de una generación de la que se ha afirmado que es una de las mejores de las que siguieron al denominado boom latinoamericano. Sea como fuere, la experiencia más dolorosa de su vida también fue, para Cristina Peri Rossi, la más enriquecedora. Porque, como ha afirmado, el dolor puede transformarse, convertirse en crecimiento, en poesía, en literatura. Y este fue el camino que eligió y en el que siempre ha permanecido fiel a sí misma. Se ha considerado una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra, con la condición de la mujer, ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. En España, sus coetáneos fueron aquellos escritores que empezaron a publicar en los años 70. Manuel Vázquez Montalbán, Álvaro Pombo, Juan José Millás o Javier Marías, por recordar algunos nombres. Aunque la obra de todos ellos sea muy distinta de la de nuestra premiada. Pero sí que hay que relacionarla más estrechamente con aquellas escritoras que se reunían alrededor de la editorial Lumen de Barcelona, entre ellas Esther Tusquets, Ana María Moix y Ana María Matute. Tras su estancia de un año en Berlín, le dedicó una colección de poemas, Europa después de la lluvia, cuyo título procede de un cuadro de Max Ernst. No en vano la pintura, la música, el cine, la fotografía a menudo han alimentado y enriquecido su vida y su obra, con homenajes y referencias constantes a grandes artistas. Un buen ejemplo de lo anterior, de esa fusión e inspiración de diversas disciplinas en su obra, se plasma en Las musas inquietantes,
en cuyos poemas rinde homenaje a algunos cuadros de sus pintores predilectos que no duda en reproducir en las cubiertas de sus libros. Mientras que en sus páginas, ya sean en prosa o en verso, también suenan algunas canciones y melodías que contribuyen a completar el significado creativo de sus composiciones. El árbol de sus creaciones literarias tiene frondosas ramas, pues ha abarcado todas las formas de expresión, ha cultivado todos los géneros, a menudo de manera heterodoxa, y su obra se ha traducido a más de 20 idiomas. Es además dueña de una voz poética muy personal y es autora de diversos libros en este género, el último de ellos, La noche y su artificio, publicado por una pequeña editorial de Palencia. Cristina Peri Rossi siempre ha cultivado de manera sobresaliente las dos modalidades de narrativa breve, el cuento y el microrrelato. Como lectora considera el cuento su género preferido, no así como escritora, comparándolo con la novela. Según ella, los distingue la génesis, la estructura, la utilización del tiempo y la mayor capacidad para la experimentación del cuento. Y de él destaca su intensidad, la condensación de elementos para que la emoción, corta e intensa, no disminuya, pues un arte que no emociona, ha afirmado, sería un arte muerto, inexistente. Además, algunos de los autores que más aprecia cultivaron también la narrativa breve, como Kafka o Cortázar, con quien mantuvo una estrecha amistad, por solo citar algunas de sus múltiples referencias. Que una escritora que en 1978 se confesaba adicta a la digresión, como su admirado Felisberto Hernández, haya cultivado con tanta fortuna ambas formas brevísimas, dice mucho de su propia disconformidad con los conceptos literarios preestablecidos. Su escritura en los diversos géneros que ha cultivado baraja ironía y lucidez, humor y ternura, en una vasta obra cuyo eje siempre es la condición humana y sus vicisitudes. Así seduce sin hacer concesiones y cautiva con su extraordinario poder de fascinación. Es sabida, además, la importancia que la autora le ha concedido a los títulos, el primer elemento que utiliza el autor para seducir a sus lectores, así como a los comienzos y los desenlaces de los textos. Respecto a los finales, opina que también deben producir un golpe de efecto, como ocurre en el poema Asombro. Era difícil no sentir que la vida puede ser bella, a veces, como una pausa, como una tregua que la muerte le concede al goce. Habría que detenerse además en la intertextualidad, en las alusiones o referencias que aparecen en sus versos sin que por ello dejen de estar presentes a menudo en sus textos, el humor y la ironía, oxigenando la historia, mitigando la trascendencia de lo escrito. No en vano, nuestra homenajeada ha afirmado que escribir un cuento, y también un microrrelato, consiste en someterse a sus necesidades internas, pues en suma la brevedad condiciona el estilo. Cristina Peri Rossi se vale de lo alegórico y de lo simbólico, de los mitos modernizados, donde se encuentran, comenta la autora, las fuerzas más primitivas e instintivas del ser humano, defendiendo la idea de que la literatura tiene como finalidad expresarse, transmitir y comprometerse. Al hacer la entrega del Premio Cervantes, reconocemos a quien considera la escritura su casa, a quien concibe escribir como un acto completo, sufrir, gozar, usar la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación. Y también hacemos aún más nuestra a Cristina Peri Rossi, con la esperanza de que los lectores de sus obras se multipliquen en Uruguay, en España, en todo el continente americano y más allá. En su ausencia, que lamentamos tanto,
queremos darle las gracias por haberse mostrado a menudo rebelde, insumisa y transgresora, distinta en suma. Gracias por los caminos vitales y literarios que ha abierto, por ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano, sorteando a menudo en la vida y en la literatura los senderos trillados. Enhorabuena, Cristina, y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias. Pues allí va terminando la ceremonia de premiación de Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. La artista uruguaya que hace décadas vive en Barcelona, que por problemas de salud no pudo concurrir a la ceremonia. Como vimos y escuchamos, Cecilia Roth fue la encargada de darle voz a Peri Rossi. Allí los reyes salen del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Y comenzamos aquí, a hablar un poco de lo que fue esta ceremonia, todos acá más que interesados y por momentos conmovidos con el discurso escrito por Peri Rossi. Y estoy con tres personas justamente que son apasionadas y que tienen una mirada crítica de la obra de Peri Rossi. Estoy hablando de Margarita Muñiz, de Gabriela Sosa, de Lucía Germano.
Así que bueno, vamos a pasar a ellas a conocer las primeras impresiones sobre este discurso, sobre esta ceremonia. Empiezo contigo, Margarita, bueno, sobre el discurso obviamente y también sobre algo que hemos conversado días atrás, esto de que Cristina le da la voz, le da su voz a Cecilia Roth para que, bueno, justamente participe de esta ceremonia. Sí, como terminábamos de ver, la caminata tradicional de Cecilia Roth en representación de Cristina Peri Rossi, esto se repitió a lo largo de toda la ceremonia, el carácter de representación. Y comentábamos también aquí cómo no está en actriz Cecilia, está en guisa de Cristina, está verdaderamente en su representación, poniéndole voz, imagen y haciendo presente al ausente. También se refirió en algún momento a la ausencia y en verdad cuando la ausencia se nombra precisamente se hace presencia y es lo que hemos tenido. A Cristina presente por otras vías y ni que hablar a través de su literatura. La imagen de Cecilia Roth, entonces, es de alguna manera la posibilidad de representarnos a Cristina, de escuchar, de acercar a Cristina. Y pensemos que Cecilia tiene una ascendencia judío-ucraniana. El discurso comenzó con alusiones muy potentes a la guerra, a la situación de Europa. Además, Cecilia es latinoamericana, entonces aquí hay un juego de voces, de varias voces, también las voces latinoamericanas, ¿no? La representación, todo lo que Cristina puede decir, estoy pensando en aquella novela, ¿no? Todo lo que no te pude decir, pero también todo lo que puede decir. Y por otro lado, y no menor, es una mujer. Yo miraba, es otra mujer, miraba el caminar junto a los reyes allí, mirábamos los gestos de conmoción de Cecilia y se me presentaba internamente la palabra sororidad. Este es un acto de sororidad también. Y Margarita, y otro paralelismo, si bien son dos generaciones diferentes, también el exilio político y el exilio, en común. a eso iba a apuntar, el exilio de ambas y la construcción, la recreación, la resistencia, el lenguaje de la resistencia en España, ¿no? Esos recorridos que emparentan y que posiblemente tengan que ver con una profunda admiración entre ambas, posiblemente. El discurso es de gran contundencia, como era de esperar. Creo que hay que darle muchas más lecturas porque la inteligencia de Cristina es muy grande y lo que hace con la palabra. Y también pensé, caramba, en Uruguay Cristina estudió en el Instituto de Profesores Artigas, donde nosotras estudiamos también, ¿no? Dio una clase, en cierto momento dio una clase cervantina impresionante. Y Margarita, creo que la tercera palabra que dijo fue Uruguay y enseguida una referencia, ya que hablamos de educación, a la escuela pública, ¿no? Laica y gratuita del Uruguay. Exactamente, y mixta. Lo mismo que también en su discurso Ida Vitale remarcó, ¿no? A mí lo primero que me llama... O sea, estamos acostumbrados a la irreverencia de Cristina, ¿no? O sea, eso es algo que sí, pero a veces la alegría, ¿no? de recibir un premio tan prestigioso doblega esa actitud irreverente del artista y acá no fue el caso, ¿no? Yo no recuerdo haber escuchado otro discurso al recibir el Cervantes tan potente, tan fuerte, tan contestatario, ¿no? Y tan cargado que, como decía Margarita, hoy no lo vamos a poder aprender totalmente. Es un primer acercamiento el de hoy. Como este discurso realmente fue extremadamente potente. Creo que también cuando hay una cosa interesante y es que invierte, ¿no? O sea, estamos acostumbrados que tanto Ida como Netti, como otros latinoamericanos que han recibido el premio Cervantes y que han vivido en el exilio y que han sido acogidos por España, agradezcan, a veces en demasía, pero digo, está bien, es honesto, digamos, la acogida, digamos, de ese lugar. Y ella invierte, ¿no? Habla de un Uruguay de cuando ella nació, de migrantes, cómo Uruguay recibió esa migración, de que escapaban de la guerra, ¿no? De la guerra como en Europa, de la guerra siempre como algo masculino,
A mí me pareció muy importante el ejercicio ese de invertir, ¿no? De esa cosa bien de Cristina, de no ser servil, pero no quiere decir que no haya sido agradecida, ¿no? Eso vale la pena aclararlo. También en lo de la guerra, ¿no? Hablando de los desconocidos que se asesinan y los poderosos que entre ellos nunca se encuentran para pelear. Exactamente. Bueno, y eso de invertir, ¿no? De como también América, digamos, en un contexto político que por supuesto Cristina está muy al día, y del cual nunca deja de participar, donde la migración, ¿no? La huida de la guerra está siendo un problema, reconocer, digamos, y hablar sobre su infancia en Uruguay y cómo también nosotros supimos recibir a migrantes me pareció realmente algo distinto. Gabriela, también las reflexiones tuyas, que sé que estuviste anotando mucho por ahí. Sí, es que, bueno, escuchaba y me movía las ideas. Sí, varias cosas. Primero, este tema de las migraciones que mencionaban. Permanentemente lo que ella propone es establecer un vínculo entre personas que de alguna manera pueden venir de situaciones y de contextos muy distintos, y sin embargo están reunidas bajo circunstancias comunes, ¿no? Desde aquel zapatero remedondón con el que empieza su discurso, pasando por la propia Cecilia Roth, también como exiliada, la propia Cristina, por supuesto. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es cómo retomó la novela de Cervantes, porque, a ver, es un lugar común en los discursos de entrega del premio Cervantes hacer referencia a Cervantes. Pero iluminó partes que no son las más comunes o las que más se traen a colación, ¿no? Sí, y porque además lo que ella rescató finalmente es una experiencia de lectura. Y a mí eso me parece increíble, ¿no? Es decir, la vivencia de haberse acercado a esa obra, a ese clásico de la literatura, con toda la carga del canon que eso conlleva. Y sin embargo ella lo recupera desde el personaje en primer lugar, pero el personaje como un paria, como un loco, como un incomprendido. Y bueno, y ahí el juego de espejos también, con esa línea de migrantes que mencionaba al principio. Y luego el personaje de Marcela, ¿no? Que ha sido un personaje en el texto cervantino estudiado desde las lecturas de género, desde el feminismo. Entonces, me parece muy interesante esta recuperación también de la obra cervantina en el momento de recibir el premio Cervantes desde la lectora entusiasta, que bueno, que ella siempre ha sido junto a la tarea de escribir. Entonces, bueno, fue uno de los aspectos que más me interesó, porque en definitiva la cuestión del exilio de la que tanto se habla en la obra de Peri Rossi, es un concepto que, por supuesto, sí, lo pensamos directamente con las circunstancias de abandonar geográficamente, ¿no? por razones políticas el país de origen, pero también es un concepto que va en múltiples direcciones en la obra de Peri Rossi. Se puede ser exiliado de muy diversas maneras, y de alguna manera Don Quijote también es un exiliado. Y Marcela, teniendo que irse a vivir sola, para no vivir asediada por los hombres, también es una exiliada. Y sus personajes son exiliados de distintas formas. Y está la empatía como forma de encuentro frente a esas situaciones de ajenidad a la que enfrenta el exilio. Y ahí hay un punto que quería tratar con ustedes. Ella habla justamente de lo que cuesta, de lo que se sacrifica por ser una mujer independiente en una sociedad patriarcal, ¿no? Y creo que es necesario hablar un poco de... Ella es pionera en muchas cosas, ¿no? En su feminismo, en temas de diversidad sexual, bueno, en escribir literatura erótica siendo mujer, hablar un poco de todo esto. Bueno, yo pienso en Cristina, ¿no? En fines de los 70 siendo feminista, que en Uruguay es una palabra casi prohibida. No, y además pionera es la palabra que realmente le cabe, ¿no? Digamos, pensemos en que es feminista de la primera hora. Estamos hablando de muchísimos años atrás, en un país donde esto era muy poco usual. Una mujer que escribía en marcha, en el diálogo comunista del Popular, ¿no? Donde la cultura era hegemónicamente masculina. Y ahí la tenemos siempre a Cristina, ¿no? Y tenemos una mujer
presente en una cultura hegemónica masculina que además nunca se calla, ¿no? Eso es como importante. Bueno, feminista de la primera hora, la condición de la mujer siempre estuvo presente tanto, digamos, en cada uno de sus escritos, ¿no? Digamos, en el discurso ella también decía el compromiso con el decir, ¿no? Y el compromiso con el decir en cada sus formas, desde un artículo, desde un poema, desde una nota periodística, ¿no? Esa polifonía, que ella, esa transitar por todos los géneros, porque realmente transita por todos los géneros, ¿no? También tiene que ver con esa irreverencia y esa búsqueda de libertad constante, no solamente por escribir en todos los géneros, sino que en cada forma buscar esa libertad y buscar alegóricamente, no como panfleto, que es algo que lo comentó ella ahí mismo y es algo que hay que resaltar, porque cuando hablamos de escritores comprometidos, podemos pensar a veces en algo como panfletario y en ella no podemos decir eso por suerte, sino que es la inteligencia la que invita a pensar, la que a través del humor, porque su humor está siempre presente, a través de la burla, siempre pone como al desclasado, al marginado. Ella habla mucho de los oprimidos. Y también en su feminismo hay una cosa interesante, y es que desde muy temprano ella se da cuenta de la importancia que tiene no solamente la condición de la mujer, sino las otras condiciones de opresión que se suman, ¿no? Ella dice en un momento, bueno, los obreros como oprimidos, pero ¿qué pasa con la mujer obrera, ¿no? En aquella época, hoy en día ya no hablamos tanto de obreros, pero digamos, si eso, y eso estuvo presente desde el inicio de su carrera. Y lo quiso dejar muy claro en el discurso, porque totalmente. Me anoté dos cositas nada más. Dijo claramente, ¿no? Literatura es compromiso, y agregó el tema de que no es panfleto, ¿no? Capaz que ustedes me quieren agregar algo más de eso. Porque en realidad, claro, hablando de los inicios, ¿no? En los años 60 de la carrera literaria de Peri Rossi, la palabra compromiso en la literatura estaba muy cargada de una forma bastante específica de acercarse a la literatura y a las funciones que debía cumplir la literatura en la sociedad. Entonces me parece que también hay una resignificación de la palabra compromiso que en algún punto se deslinda, ¿no? de esa mirada acotada de lo que implica hacer compromiso siendo o sea, tener una literatura comprometida siendo escritora. Creo que ahí, digamos, también encontramos en Peri Rossi una idea del compromiso que desborda, por ejemplo, el realismo al que habitualmente se asociaba la literatura comprometida en los años 60. Entonces, lo que decía Lucía en relación a, bueno, un alejamiento del realismo y una apuesta a una literatura que siempre es simbólica, que siempre es alegórica, que nos acerca a los contextos sociales, políticos, pero de una manera no realista, ¿no? Entonces, eso es interesante también. Porque también ahorita ese compromiso, esa mirada, lo veo muchas veces muy en lo cercano, ¿no? En la pareja, en la persona cercana, ¿no? Sí, en todos los ámbitos, y lo que estaba pensando es su preocupación respecto a la condición humana. Esa es una preocupación. Me ensombrece el ánimo, dijo en determinado momento, para aludir a la maldad de los seres humanos, a este enfrentamiento del bien y del mal. Pensaba y recordaba la generosidad de Cristina también en todos los ámbitos, la humildad que destacó, la presencia amistosa de Julio Cortázar a través de sus palabras, nada de actos solemnes, no le gustaban a él ni a ella. Y el exilio, la fuerza del exilio, porque también, ¿no? No hay un exilio, hay exilios, un poco para dialogar con Gabriela, pero también es el exilio como estado del que no se sale nunca. Ese es un daño que queda marcado. Y eso es parte de la historia de Cristina, que no podemos decir tampoco que es, la escritora del exilio. No, la precocidad, ¿no? En Cristina es impresionante, y la escritura revela además una lectora, una mujer de una cultura
la alusión a la música que se hizo precisamente. Tan importante para ella. Tan importante para ella. Sin música, Cristina no, sin humor tampoco. Y sin este cuestionamiento hay alusiones al psicoanálisis, ¿no? Y a la locura. Nuestras conversaciones por WhatsApp mucho tienen que ver con esto. Es una gran lectora de Lacan, de Freud, y cuestionadora. Siempre bromea que una amiga psicoanalista le sugirió que no se psicoanalizara. Bueno, y ahí tenemos largas discusiones, se podrán imaginar. Sí, en realidad, en relación a eso último que decías, a mí me parece interesante también el hecho de que, digamos, ella permanentemente está haciendo guiñadas en su obra en clave artística, en múltiples direcciones, ¿no? A los textos, a otros textos, por supuesto, a la música, a la pintura, ¿no? Al cine. Margarita mencionaba el tema de la amistad con Cortázar, que bueno, que generó un libro precioso, que bueno, que apareció en España, pero que luego fue editado aquí por Casa Editorial valga decir que ha sido la editorial que en realidad ha promovido, acá tenemos muchas de las ediciones que ha sacado Y ya me adelantaron que en breve viene otro, ¿eh? Sí. Un par, diría yo, y bueno, y está ese libro hermoso, decía, Julio Cortázar y Cris, que en realidad es un texto autobiográfico y bueno, y cuenta la historia de esa amistad con Cortázar, permanentemente mediada por el arte, es decir, por las lecturas compartidas, por la música compartida, por el cine compartido, por hasta algunas aficiones, ¿no? Los dinosaurios, por ejemplo, que le gustan a los dos. Y bueno, y eso estuvo también presente en el caso del discurso, ¿no? Toma el conocido texto de Pablo Neruda, el poema 20, para resignificarlo, es decir, volvemos al tema del compromiso, ¿no? Un poeta como Pablo Neruda, directamente vinculado a la literatura comprometida latinoamericana, y la propuesta de Peri Rossi es tomar eso para ir en otra dirección. Para reírse también, ¿no? Para burlarse, para trascenderlo. En esto de que hablábamos, ¿no? De que ella siempre desborda, ¿no? Y lo difícil que es clasificarla, ¿no? Porque justamente, bueno, digamos, esto no es ninguna novedad, lo dice Jurado, lo repitió el Rey, lo difícil de clasificarla, y ella es como, desde joven, una persona que nunca se queda quieta, ¿no? Sí, y en ese quedarse quieta, ese no quedarse quieto en vida y obra, ¿no? En los cuentos, en los poemas, en los ensayos, en las notas. Es como que siempre está buscando, ¿no? Como si fuera una condición como de niña traviesa todo el tiempo, que muchas veces no es consciente del riesgo, ¿no? Porque yo insisto, yo no voy a decir que me vi todos los discursos de los premios Cervantes en esas casi 50 ediciones, pero la verdad es que no recuerdo un discurso tan fuerte, tan valiente, con tanto coraje y que nos motiva tanto a pensar y a reflexionar, y que realmente tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque recoge el pasado, recoge el presente y se anima a tener un poco de fe por el futuro, ¿no? Y ya que hablaste de los otros premios Cervantes y que Margarita trajo a colación el tema del exilio, queríamos recordar, bueno, decimos que es la tercera premiada desde Uruguay, ¿no? Vamos a ver y a escuchar un fragmento que sea del discurso que dio Juan Carlos Onetti en 1980, el primer ganador del premio Cervantes de nacionalidad uruguaya. Que un hombre a mi edad se vea rodeado de pronto, sin merecerlas, por tantas formas del amor y de la comprensión, ya es en sí mismo uno de los mejores dones que el destino puede depararle. Un regalo de los dioses, algo que, por desgracia, sucede muy pocas veces. En mi caso particular, tengo más motivos que la mayoría para estar agradecido. Llegué a España con la convicción de que lo había perdido todo, de que solo había cosas que dejaba atrás y nada que me pudiera guardar en el futuro.
De hecho, ya no me interesaba mi vida como escritor. Sin embargo, aquí estoy, unos cuantos años después, sobrevivido. Esta sobrevida es lo primero que debo a los españoles. Estos años de regalo, en los cuales he vuelto a escribir con ganas, después de mucho tiempo de no hacerlo. He creído, gracias a esta tierra generosa, que todavía tenía algo que decir, un penúltimo grano de arena. Ya que hablamos de premisas españolas con relación siempre a mi persona, es conveniente que se sepa que el jurado del Premio Cervantes ha tenido en esta ocasión la quijotesca ocurrencia de otorgar esa gran distinción a alguien que, desde su juventud, estaba acostumbrado a ser un perdedor sistemático, a un permanente segundón, que hasta entonces solo había pagado a placer o a colocado, como se dice en España, y que no tenía ninguna victoria en su palmarés. No dejo de pensar a veces en la irónica y compasiva justicia o injusticia de este, para mí, sorprendente fallo con que me han beneficiado. Cervantinos siempre, quijotescos, los miembros del jurado transformaron el pesado molino de viento de mis novelas en un soberbio gigante briareo de 100 brazos. 1980. Y pasaron 38 años para que otra persona de Uruguay sea la ganadora del Premio Cervantes. Estamos hablando de Ida Vitale en 2018, así que también vamos a ver y escuchar un fragmento de su discurso cuando ganó el Premio Cervantes. Con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote, prudente y aún sabio, me reclaman de acatamiento, para terminar debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más, que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, Don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se considera por oficio llamado a honrar y defender pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso estoy segura que acertó. Querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar y meterme a hablar de Cervantes. Perdón. Ella constantemente ha querido dar, ha hecho muestra de esa humildad, ¿no? De un premio que... Impresionante, ¿no? En pocos minutos tener a Juan Carlos Sonetti, a Ida Vitale y a Cristina Peri Rossi. Pero quería ver sobre todo contigo, Margarita, porque justamente estamos hablando de los 3 uruguayos ganadores de este premio y los 3 con el exilio como una parte que también vertebra su vida y su obra, ¿no? Más aún, creo, en el caso de Peri Rossi. Sí, el exilio es una marca indeleble, digamos así, determinante para un sufrimiento que cambia en sus matices, pero que continúa. No vamos a quedarnos con esto de que el exiliado no es de aquí ni de allá, ¿no? Que está en un sitio ni en el otro, sino que hay detrás un forzamiento, una forma de arrebatamiento y una forma de violencia brutales, y que entonces a través de la escritura se tejen caminos de elaboración. En mi cabeza pasa el juego de la escondida en este momento, ¿no? Cuando en los días de la infancia uno corría y decía, pica por todos los compañeros. El escritor hace esta, las escritoras hacen esto. Hacen la pica por todas y por todos, porque alguien lo tiene que decir. ¿Y quién es? ¿No? Un Onetti, una Ida Vitale y Cristina, ni que hablar, tiene que colocar la insumisión como posibilidad de existencia, y la escritura también. Y dar cuenta, porque vuelvo al discurso, se escribe desde quien se es.
y no hay una desmentida de su historia. Hay un inicio en la historia universal, la alusión a la guerra, a los vecinos, la alusión a sus ancestros, la referencia a su madre, a su padre, a su abuela, a su tío, a las marcas y a este horror de haber dejado el país forzadamente. Era el exilio o la muerte. Pensando, Cristina, específicamente qué es lo que nos convoca. Sí, yo pensaba en un libro como Estado de exilio, ¿no? Sí. Que en realidad recoge, según ha declarado la propia Peri Rossi, los primeros poemas que ella escribe al llegar a España. Y sin embargo, demora 20 años en publicar ese libro, ¿no? Es decir, también hay una conciencia muy fuerte de lo que es la experiencia dolorosa, por un lado, y qué hacer con eso, es decir, la reflexión de qué hacer con eso literariamente, ¿no? Vuelvo un poco a la idea de hoy. Hay un interés también por separarse, por tomar distancia de cierta literatura del exilio que mantenía la mirada en el Uruguay, diría Peri Rossi, de manera bastante quejosa. Me parece que ella rehúye a eso, sí. Y busca potenciar esa experiencia y transformarla en fortaleza. Entonces, también reconciliarse con determinados sentires que implica la experiencia del exilio llevó ese tiempo que dura también publicar un libro como Estado de exilio. Me parece que eso es muy significativo. Sí, pero de todas maneras también es eso, ¿no? No hay que dejar eso de notar las circunstancias dolorosas y del exilio no elegido, ¿no? Sí. Lo mismo que para Onetti. Y acá nos cabe la reflexión, digamos, como sociedad, como uruguayos, de por qué nuestros grandes escritores se tienen que ir del país. ¿Y por qué no vuelven, no? ¿Y por qué no vuelven? Y acá también digamos que ella una vez, porque además no solamente que se tuvo que ir, sino que fue censurada, ¿no? La sola mención en los medios de su nombre era un problema, o sea, realmente se la quiso borrar. Y de todas maneras ella tiene intención de volver una vez llegada a la democracia y el Estado le niega una pensión grácil, ¿no? Y después de eso ha venido muy poquitas veces a Uruguay. 2004 fue la última vez que vino. Terminada, digamos, la dictadura, o sea, uno podría haber reconstruido esos lazos, ¿no? Y sin embargo, digamos, dejamos que nuestros escritores se fueran, ¿no? Netti también murió en Madrid, no, nosotros no, pero digamos, también terminó sus días allá. Y sin ir más lejos, por ejemplo, otra escritora recientemente premiada, Fernanda Trías, que ganó el Sor Juana Inés de la Cruz el año pasado, que también es motivo de alegría y ella es muy joven, ella vive en Colombia, no está viviendo acá. Y por supuesto que acá en Uruguay tenemos enormes escritores que viven, pero digamos, el tema de eso de la diáspora, ¿no? Y de por qué a veces Uruguay no los puede recibir o no los puede retener, digamos, es algo para pensar. Y ya que hablamos de esto, ¿no? De que la dictadura cívico-militar quiso que desapareciera, no quiso prohibir su obra. Bueno, obviamente que por suerte no logró su objetivo, ¿no? Está recibiendo el premio Cervantes, el principal galardón de la literatura de habla hispana. Y quería hablar un poco con ustedes justamente de, bueno, tiene lectores desde hace décadas, pero todos vemos que por suerte con 80 años y con 50 años viviendo en Barcelona ha logrado un montón de lectores en Uruguay muy jóvenes, ¿no? Sí, ahí yo vuelvo a la importancia del esfuerzo editorial de Casa Editorial Sí, UM, totalmente. A partir de 2014, que se empeña, porque realmente es un empeño de Martín Fernández esto, de hacer que los títulos de Peri Rossi circulen en el Uruguay, cuando en realidad hubo un periodo muy amplio de tiempo en el cual, salvo el libro de mis primos, lo recuerdo, en la Feria de Tristán Narvaja, el resto de los títulos se habían transformado en libros inconseguibles aquí. Entonces, a partir de 2014, empezando por libros de cuentos, ¿no? Habitaciones privadas, en 2014, Los amores equivocados, en 2016, y ahí seguimos. Es
Es decir, empieza a instalarse la edición de las obras de Peri Rossi a la par fuera del país y aquí. Y a la reedición de obras que no habían sido nuevamente publicadas, como es el caso del poemario Evoé o La nave de los locos, que salieron ambas el año pasado por Entonces, me parece que eso facilitó también digamos, que surgiera un público muy joven. A mí me ha llamado mucho la atención en distintas instancias de estudio de su obra, académicas, pero no solo, en los que se ha hablado y homenajeado a Peri Rossi, la presencia de un público joven que la sigue y que la sigue además como una escritora faro. ¿Sí? Pensaba, por ejemplo, en el encuentro que se hizo en la Biblioteca Nacional en el año 2019, que fue un encuentro organizado por la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay y por el Grupo de Teoría Literaria de la Diversidad de la Facultad de Humanidades, que lidera Claudia Pérez. Bueno, ahí el público fue muchísimo, había poetas jóvenes de 20 y pocos años que demostraban claramente su admiración, incluso desde la adolescencia por Peri Rossi. Y eso me parece un fenómeno muy interesante que se está dando aquí, es decir, la presencia de la escritora en estos últimos años, antes del Cervantes. Claro. Ustedes, Gabriela y Lucía, ¿cómo lo perciben? A mí yo coincido plenamente, digamos, el hecho de que la editorial tenga disponibles los libros que realmente eran inconseguibles. Uno lo podía conseguir revolviendo, siendo un bicho de librerías y bibliotecas en algún recoveco de la Feria Tristán Narvaja. Pero la verdad es que eran bastante inconseguibles. Entonces, el ejercicio de tener todas estas publicaciones disponibles, digamos, no es poca cosa, porque si no, más allá que algún cuento perdido se puede encontrar, digamos, en internet, y algún poema perdido se puede encontrar, el contacto con el libro, ¿no? A pesar de que siempre le declaran la muerte al libro, el libro persiste y nos encanta el papel, es importante. Lo del público joven me parece destacable también porque convoca a distintos públicos, ¿no? Porque convoca un público sobre todo de poetas jóvenes, de narradoras, e incluso también creo que lo que le faltaría ganar un poquito más de público, o al menos acá en Uruguay, es digamos, de su quehacer periodístico, ¿no? Que también es muy rico y que quizás es el que menos ha llegado también porque no ha estado disponible tan fácilmente. La disponibilidad, o sea, la importancia de la distribución y la disponibilidad y el acceso de los libros, de la circulación, también de que sean económicamente accesibles, son importantes, y también el rol que han cumplido algunos actores como la Academia Nacional de Letras, pero sobre todo los profesores del Instituto de Profesores Artigas han hecho distintos homenajes, ya la recuerdan en el Día de la Poesía, y todas esas cosas parecen, son cositas que van sumando, ¿verdad?, y que van acercando a la gente. Y incluso en esto de los premios también, a veces podemos decir, ¿para qué sirven?, etcétera, ¿no? También todo esto suma, digamos, primero para que ella ingrese definitivamente al canon, no de la literatura nacional, de la cual ya era parte, sino entre definitivamente el canon de las letras hispánicas, ¿verdad? Yo quiero destacar al profesor Néstor Sanguinetti como un impulsor del conocimiento de la obra de Cristina Peri Rossi acá en el Uruguay, ¿no? Es una figura clave para poder entender lo que ha pasado con su obra en estos últimos años acá. Creo que ha cumplido un rol. ¿Vos querés saber algo, Margarita? Estaba pensando en Néstor, que en la propia ceremonia estaba Wilfredo Penco como representante de la Academia Nacional de Letras, estaba Néstor Sanguinetti, y tal vez hubiera alguien más que no lo sé, pero estas figuras las vi y sabía. Uruguay ha tenido una deuda que empieza a saldar con Cristina Peri Rossi, reparando esos años de dolor, de silenciamiento, porque el no conseguir las obras también tuvo que ver con ese intento de borramiento de la figura de Cristina Peri Rossi, por tanta insumisión, por un pensamiento que aún hoy, a sus 80 años, permanece intacto e independiente, que no se doblega. Yo tengo
tendríamos tanta cosa para decir. Y voy a decir una cosa como chimentosa. Sí. Trayendo a Néstor Sanguinetti, Néstor está allí no en vano, también Gabriela podría estar por ahí o podríamos andar por ahí, pero Néstor trabajó arduamente en la previa, en todo eso que no vemos que hoy estuvo ocurriendo y también tiene que ver con que estemos acá. Solo una cosa, Cristina a veces me habla de la hora del lobo, lo que para ella era la hora del lobo, que es el miedo al crepúsculo, el momento en que el día empieza a perder su luz. Cristina, cuando estaba aquí en Montevideo, cuando vivía todavía, caminaba desesperadamente por 18 de julio hasta que desaparecía el sol. Y yo al revés, ni bien empieza a clarear, estoy arriba y eso nos permite llevar la diferencia horaria. Pero si tengo permiso, como estoy con un libro de Cristina abierto y en relación al exilio, voy a leer apenas un poema que me parece una maravilla, de estado de exilio. Soñé que me iba lejos de aquí, el mar estaba picado, olas negras y blancas, un lobo muerto en la playa, un madero navegando, luces rojas en alta mar. ¿Existió alguna vez una ciudad llamada Montevideo? Y estamos cerca de despedirnos, pero quería consultarte, Gabriela, por algo que creo que también es muy importante. Está el premio, pero también hay una serie de actividades que ponen a Peri Rossi muy alto en la agenda cultural española, entre ellas una muestra en la propia Universidad de Alcalá de Henares. Contanos un poquito de esto. Bueno, es una muestra que también se inaugura hoy, que se hace habitualmente cuando hay una premiación del Cervantes, y que en realidad, bueno, recoge materiales de archivo, va a haber a disposición en esa muestra algunos manuscritos, muchas fotografías. Hay una muestra muy linda de Morsinski, el fotógrafo de escritores, acompañados de textos, algunos escritos por la propia Cristina, en relación a otros escritores y escritoras, y también se recogen textos, como es el caso de un texto de Fernanda Trías, sobre la importancia que ha tenido Peri Rossi. Esa muestra, hay muchas actividades más, pero me quiero detener en esa muestra porque además se acompaña de un catálogo, ¿no? De un libro extenso, muy lindo, según he podido ver desde el punto de vista de recoger esas fotografías, de recoger los materiales de esa muestra. Y bueno, y ahí hay una sección en la que aparecen algunos estudios críticos. Yo tuve agradezco haber tenido la oportunidad de participar de ese catálogo. También hay un texto de Alicia Torres, otra uruguaya, y de estudiosos de otros lugares. Hay una biografía de Cristina Peri Rossi que es muy completa, muy exhaustiva. Una parte de ella se puede ver en la página de la Biblioteca Nacional, porque estuvo a cargo de Lil Castagnet, compañera de Cristina de toda la vida, y de Néstor Sanguinetti. Entonces, hay ahí un material muy rico que también queda a partir de este premio Cervantes para seguir trabajando y acercándose a la obra. Sé que hay una muestra también en España dedicada a las mujeres del Cervantes. Y bueno, esperemos que esas actividades puedan llegar aquí. En otras oportunidades han circulado por distintos lugares del mundo luego de salir de la Universidad de Alcalá de Henares. Sé también que se publica por el Fondo de Cultura Económica un libro que se presenta esta tarde, por ejemplo, que recoge poemas y algunos cuentos. Es decir, en realidad el premio se transforma en un pretexto para visibilizar la obra de esta escritora, de reflexionar sobre ella, de ponerla, bueno, aún más en agenda. Lucía Germano, Gabriela Sosa, Margarita Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión tan especial para todos nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y bueno, y días atrás, leyendo un poco sobre Cristina, bueno, leía un poco de ese apetito voraz por la lectura desde la infancia,
que incluía hasta prospectos de medicamentos. Y no pude dejar de comentar de que para muchos de nosotros a veces la literatura es medicina, ¿no? Y vaya si Cristina Peri Rossi ha sabido de darnos de estos medicamentos. Nos despedimos con lo que fue el discurso que envió grabado en video cuando el 6 de septiembre del año pasado, en el marco del lanzamiento del Mes de la Igualdad aquí en Montevideo, fue justamente declarada ciudadana ilustre de esta ciudad. El premio lo recibió Néstor Sanguinetti, nombrado por nuestras invitadas, una de las personas que más sabe de su obra. Y en ese discurso enviado por video, Peri Rossi tiene de todo, ¿no? Tiene pasado y presente, tiene alegría, tiene dolor, tiene nostalgia. Nos despedimos con las palabras de Cristina Peri Rossi. Gracias por acompañarnos. Con gran emoción y sorpresa, el viernes a la noche recibí en Barcelona una llamada de la Intendencia de Montevideo, donde me proponían nombrar ciudadana ilustre. Y mi tensión arterial se disparó tanto como mi alegría. Soy montevideana, escritora e hipertensa. Pero sin pensarlo, dije que sí. Tan inconsciente soy. La palabra Montevideo es una llave que abre las puertas de mi corazón. Desde que me fueron hace 50 años, la llevo adherida a mis zapatos. Agradezco enormemente a la Intendencia de Montevideo, a Carolina Cose, a Débora, al Departamento de Cultura y a todos los montevideanos y montevideanas que con su afecto y su lectura lo han hecho posible. Y confieso una vez más que mi amor por Montevideo es casi una monomanía. Porque Montevideo tiene inmensos valores culturales que a veces desde el interior no son autoapreciados ni valorados. No importa. El complejo de inferioridad ayuda a esforzarse. Viviendo en otras ciudades, he valorado más que nunca el hecho de que la enseñanza en Uruguay haya sido desde principios del siglo XX laica, gratuita y obligatoria. Eso hace la diferencia y nos engrandece y explica por qué esta hija de unos emigrantes humildes, sin contactos sociales, ni con intelectuales, ni con políticos en la época, pudiera publicar su primer libro viviendo a los 22 años y obtener, poco tiempo después, los dos premios más importantes de narrativa, el de Arca y el de la Biblioteca de Marcha. Confieso que no lo he visto en otros países. No puedo terminar sin el recuerdo entrañable del barrio en que nací, el Reducto, con su vieja estación de tranvías, la placita Atahualpa, donde yo leía y me enamoraba al mismo tiempo, el viejo Instituto de Profesores Artigas, cerca de la Plaza Zavala, el Estadio Centenario, donde mis tíos abuelos me llevaban a ver ganar a Peñarol, el ínfimo pisito de la calle Ituzaingó, frente a la Torre de los Panoramas, donde convivían prostitutas y los primeros travestis de los años 70. La Biblioteca Nacional, cuyo horario completo cumplía para leer los libros que no podía comprarme. Y el viejo Sorocabana, donde yo hacía tertulia 3 veces por semana para narrar mis cuentos orales. Y por último, el charrúa herido por una flecha
que se inclinaba hacia adelante a la entrada del último piso donde viví, en la calle Cebollatí, a 200 metros de la Embajada de Estados Unidos, y de cuyo enorme ventanal muchas noches pavorosas vi autobuses con el cartel de expresos, desde los cuales bajaban 500 miembros de las Fuerzas Armadas a arrojar bolsas de arpillera con forma humana al Río de la Plata. Sueño casi todas las noches con Montevideo. Desde la antigua pesadilla de volver a una ciudad sitiada, a la otra, menos angustiosa, de llegar a una ciudad donde nadie me conoce. Por último, quiero agradecer que esta distinción me sea otorgada en el marco de las jornadas para la diversidad, que nos hace a todos más humanos, más sensibles y más empáticos. ¡Viva la igualdad!